que tenemos, especialmente el mundo escolar cuando estamos chiquitos, no está necesariamente creado para la gente que es muy, muy inteligente. A veces cuando eres muy inteligente te hacen sentir todo lo contrario, como que no eres inteligente o que no puedes enfocar tu atención. Por ejemplo, estaba viendo aquí una estadística muy interesante del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Dice que en México, de cada 3 diagnósticos de TDAH, 2 son incorrectos debido a que se trata de niños sobredotados que fueron mal identificados. Es decir, niños que no podían enfocar su atención, pero no porque tuvieran un problema, sino porque el sistema educativo era el problema y a ellos les aburría el sistema educativo. El 93% de los niños sobredotados en México se encuentran confundidos con TDAH, Asperger o autismo, haciendo que reciban tratamientos médicos innecesarios y en cambio no obtienen la educación, la psicoeducación diferente que necesitan. Nuestro sistema educativo, les digo, pues básicamente está hecho, o sea, si quieres que te vaya bien, hay excepciones, hay escuelas que son excepciones, les mandamos abrazos, pero es casi, haz lo que te digo y obedéceme, o sea, y ya, y si me obedeces, pues no tienes problemas, o sea, es un sistema educativo que está hecho para que obedezcas, y si eres rebelde, como muchos de ustedes que nos están viendo y escuchando, como yo, pues entonces te metes en problemas. Bueno, tal es el caso de nuestra querida Ailín Mérida Lúa, que la rebotaron de 4 escuelas, pero pues el problema no era ella es una niña superdotada que habla pues ya 3 idiomas y que es muy inteligente y está con nosotros aquí a sus 8 años. ¿Cómo estás, Ailín? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Marco. Qué bueno que nos acompañas. A ver, cuéntame, ahorita yo sé que estás en una escuela ya especial para niños muy inteligentes, como tú. Claro. Sí, pero cuéntame cómo antes de eso, esas 4 escuelas de donde te rebotaron, ¿qué pasaba ahí? ¿Te aburrías? ¿Les hacías preguntas a los maestros? ¿O qué era lo que pasaba? ¿Por qué no fluías bien ahí, digamos? Porque yo preguntaba mucho, entonces las maestras no les agradaba. Y yo me salía del salón para preguntarle a otras maestras. Ajá. Y si me pedían contar del 1 al 5, yo contaba del 1 al 100. Ajá. Y entonces yo antes tenía una enfermedad de los pulmones, por lo cual me llevaban a diferentes doctores. Y mi papá, para que no me diera miedo, me enseñaba diferentes partes del cuerpo. Y yo iba y las decía a la escuela. Ajá. Y entonces le dijeron a mis papás que me estaban haciendo daño enseñándome ese tipo de cosas, porque no tendrían que corresponderme sobre a mi edad. O sea, que tus papás estaban haciendo daño al enseñarte más de lo que te correspondía. Exacto. Como las partes del cuerpo humano. Sí, por ejemplo, me enseñaba pulmón, costillas, corazón, porque me tomaban radiografías. Ajá. Y me llevaban mucho al doctor. Entonces, algunas veces me daba miedo y por eso me enseñaban cosas. Te explicaban para que supieras qué estaba pasando y no te diera miedo. Exacto. Y tú las entendías, te las aprendías. Y luego los maestros en la escuela decían que sabías demasiado, que el problema es que sabías demasiado. Y me estaban haciendo daño mis papás, según los maestros. Ya, ok. Oye, y tú, entonces, te decían algo en la escuela y tú tenías más preguntas y preguntabas. Pero las maestras no me respondían. ¿A ti alguna vez te ha pasado que preguntas y no te quieren responder? Claro que sí. No solo eso, sino que no me gusta lo que me están diciendo y cuestiono lo que me decían y me metí en problemas. ¿Te pasó eso a ti? Sí, varias veces, pero muchas veces no me respondían. Como que, dame un ejemplo de algo que hayas preguntado que se hayan molestado los maestros porque preguntaste. ¿Te acuerdas? No me acuerdo muy bien, pero preguntaba mucho. Ajá. Pero está bien, porque la gente inteligente pregunta mucho, porque quiere decir que quieres aprender más. Así es. Y no me dejaban, no me respondían. Y aunque le preguntaba a otras maestras, no me respondían nada. Ya. Y entonces, pero tuviste problemas en 4 escuelas. Exacto. Oye, ahorita vamos a hablar de las escuelas, pero ¿cómo era tu relación con tus compañeritos de la escuela? ¿Era fácil o era más difícil? Cuando sabes más que los demás, ¿se complica hacer amigos en la escuela? Sí, porque, por ejemplo, mis compañeros no hablaban, no hacían diferentes cosas que yo ya hacía. Ajá. Por ejemplo, yo al año ya podía dar una conversación completa y más o menos a los 5 meses inicié a decir mis primeras palabras y mis compañeros todavía no hablaban nada. Entonces era difícil comunicarme. ¿Eres hija única o tienes hermanitos? Hija única. Hija única. Entonces tu relación es más bien con adultos. Exacto. Hablas mucho con tus papitos y con gente más grande que tú. Sí, de hecho, también estoy con niños más grandes que yo. Ajá. En el salón.
Ya, sí, es normal que hagas amistades con gente más grande que tú. Sí. ¿Cuál es el tema que más te gusta? Me gusta mucho ciencias médicas. Ajá. Porque hemos estado aprendiendo tanto a suturar, a inyectar, primeros auxilios. También hemos diseccionado diferentes órganos como cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñones. Y es muy divertido y también me gusta mucho. Ajá. Eso es en la nueva escuela en la que estás. Así es. Ok, ¿cuál es la diferencia principal que ves con esta nueva escuela versus las otras escuelas de donde te rechazaron? Me gusta mucho porque no nos limitan a aprender, sino si nosotros estamos aprendiendo cosas más avanzadas. Ajá. A lo que nos corresponde, y eso es bueno cuando tenemos esa capacidad de aprenderlo. Claro, aquí sí te contestan las preguntas. Así es. Ajá. O las discuten contigo. Si preguntas algo, entonces dices, a ver, vamos a platicar de esto y se hace una conversación interesante. Sí. Ya, ¿quieres ser, mencionabas muchas partes del cuerpo humano, ¿quieres ser médico o qué? Me gustaría ser astronauta, me gusta mucho la astronomía. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a Chile, a San Pedro de Atacama, donde Es donde está el telescopio, el mirador, sí, más grande del mundo, ¿no? O uno de los más grandes del mundo. Sí, y pudimos ver Júpiter, a Saturno. Uh-huh. ¿Tú has ido a San Pedro de Atacama en Chile? pero he leído que está ahí uno de los observatorios más grandes o más importantes del planeta. Sí, hay muchas, se ven muchas las estrellas. Uh-huh. Y también hay diferentes símbolos o diferentes constelaciones que, por ejemplo, aquí no hay. Claro, porque es otro lugar en el mundo, es una posición privilegiada y por eso está ahí. Así es. Entonces, ¿te gusta la astronomía? Me gusta mucho la astronomía y tomo clases de astronomía y es muy divertido también hacerlo. A los 8 años estás tomando clases de astronomía y te parece muy divertido. Sí. ¿Te cuesta trabajo enfocarte cuando estudias algo que te gusta? No. En cambio, cuando te quieren enseñar cosas básicas de las que tú ya sabes, ¿te resulta, en la escuela anterior te aburrías? ¿Empezabas como a pensar en otras cosas porque estaba muy fácil lo que te presentaban en la escuela? Me aburría. Tuve la oportunidad o la suerte de tener con una maestra que ya me había enseñado todas las cosas que yo ya tenía que aprender. Entonces le dijo a mis papás que ya mejor me cambiaran de escuela porque claro, me iban a retrasar más. Claro, cuando te aburrías, ¿qué empezabas a hacer? Cuando el maestro estaba hablando de algo que tú ya habías entendido o te parecía muy sencillo, ¿qué empezabas a hacer? Por ejemplo, si yo tenía hambre, les decía a todos, ya vámonos a comer. Claro. Y ya, ¿no? Y ya todos nos íbamos. Empezabas a mover a los otros. Sí. Ya vámonos. Claro, y entonces por eso te identificaron como una niña problema. Exacto. Sí, pero el problema es que el sistema educativo pues no estaba, no te daba lo que tú necesitabas. Vamos a hacer una pausita. Estamos hablando con Ailín Mérida Lúa, niña superdotada que está estudiando astronomía a sus 8 añitos. Viene su papá y viene también el director de una escuela muy especial para niños como ella. Volvemos. Las características diferentes. Solo falta que seas un poquito diferente al promedio para que tengas problemas. Hoy estamos hablando del tema de una niña superdotada, los niños superdotados, pero no solamente los superdotados, sino los niños inteligentes o los niños que tienen madera de líder o los niños que son rebeldes. O sea, muchísima gente que la ha hecho en grande en la vida. En la escuela le dijeron que no servía para la escuela, los corrieron de la escuela, etcétera. Por ejemplo, aquí estamos leyendo este dato de la Organización Mundial de la Salud, que les repito para los que se acaban de integrar al programa, que el 93% de los niños sobredotados en México se encuentran confundidos con TDAH, Asperger o autismo, haciendo que reciban tratamientos médicos innecesarios y siendo despachados de las escuelas, como por ejemplo Ailín Mérida Lúa, que es una niña superdotada, tiene 8 años, está aquí con nosotros. Hola otra vez, Ailín. Oye, ¿es tu primera vez en radio? Ya había estado en radio, ¿no? ¿O es la primera vez? Es la primera vez. ¿Es su primera entrevista de radio? Sí. Qué honor que sea aquí con nosotros. Oye, Ailín, nos estabas platicando que los problemas que tú tenías en la escuela
Tus amigos no podían hablar y tú sí. Porque ¿qué edad tenías cuando empezaron a haber problemas en la escuela? Yo tenía 2 años. 2 años. Y si, por ejemplo, las libretas que ponen como reporte, yo ya había llenado 4. Y tenías 2 años y tus amiguitos ni podían hablar y tú estabas platicadora y haciendo preguntas y las maestras decían, bueno, ¿y esta niña qué le pasa? Y así Sí. fue que pasaste te corrieron de 4 escuelas. A los 2 años. Fue cuando ya encontramos edad, donde me hicieron unos exámenes y me diagnosticaron como una niña sobredotada. Ah, bueno. Oye, aquí está Víctor Mérida Rubio, el papá de Eileen. Bienvenido, ¿cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal, Marco? Buen día. Oye, buen día. ¿En qué momento se dieron cuenta que era una niña superdotada? Ella acudió a clases de estimulación temprana desde los 3 meses. Ajá. Y yo creo que tuvimos la suerte de que encontramos a una maestra que llegó a un punto en donde nos dijo, ¿saben qué? Yo ya le estuve enseñando, pero Ajá. ella ha ido avanzando, entonces ya le enseñé lo que yo podía. Mucho más rápido. Sí, fue aprendiendo Claro. mucho más rápido, pero yo creo que esa maestra, el tener esa humildad de decirnos, ¿saben qué? Ya no puedo, Ajá. busquen otras opciones, fue donde empezamos a buscar diferentes escuelas. Claro. Pero, como yo te lo comentaba, Eileen, o sea, llegó un punto en donde ya preguntaba tanto que a las maestras de kinder, de maternal, pues obviamente es algo incómodo. Incluso la directora de una escuela sí nos dijo, no, ustedes están haciéndole mal a su hija, la están forzando a aprender cosas que es que eso que está aprendiendo es porque ustedes quieren, no porque la niña quiere. Wow. Y fue la decisión que nos hizo buscar las opciones, fue donde llegamos a hacer. Imagínate que te lo hubieran creído. Imagínate que, no, pues ya no le vamos a enseñar a nuestra hija. Sí, o nos tocó incluso con algunos médicos que decían, no, es que es muy inquieta, vamos a darle medicamento para que esté más quieta. No, por el amor de Dios, Entonces, no. sí, no tomamos esa decisión de no escuchar a veces esas recomendaciones y buscar otras opciones. Medicarte porque eres más inteligente que el promedio de la gente. Oye, Pero porque eres latoso, o sea, ahí el problema. Pero latoso, ¿por qué? Latoso porque te aburre. Sí. Porque lo que me estás enseñando me aburre, ¿no? ¿Era así, no, Eileen? Sí, así es. Sí. Si yo, o sea, por ejemplo, si yo ya tenía hambre, ya les decía a todos, vámonos a comer. Claro, porque ya entendía esto además. ¿No te pasaba? Digo, obviamente yo no soy sobredotado, pero yo recuerdo que en la primaria había un libro, no sé si existe todavía, que se llamaba El Libro Mágico o Mi Libro Mágico. Te lo daban en primero de primaria. No sé, digo que ya no existe. Pero bueno, yo me acuerdo que agarraba ese libro y yo me iba hasta el final y yo podía hacer todos los ejercicios de todo el libro. Se me hacía un libro aburrido porque en el primer mes del primer año de primaria yo ya podía resolver todo, entonces me pareció un libro muy aburrido. Y luego estaban explicando cosas que yo decía, pues sí, están muy obvias. Digo, y eso que yo no era sobredotado. ¿Y a ti te pasaba eso, que agarrabas los libros de texto y a lo mejor como que... Sí, algunas veces. Sí. Y pues sí, ya no hay estimulación, ya no es como que, ay, voy a aprender algo nuevo, porque ya lo entendiste bien fácil. Así es, y pasa muchas veces porque no podemos aprender cosas o nos enseñan cosas que nosotros ya sabemos. Claro, y te aburres. Nos aburrimos. Sí, es como ir a ver varias una veces. película, ya sabes cuál es el final y ya sabes todo, ¿qué hago aquí en el cine? Mejor ya me voy a comer, a hacer otra cosa. Oye, está Asdrúbal Almazán Meléndez, director general del CEDAT. ¿Qué significa CEDAT? Centro de Atención al Talento. Centro de Atención al Talento. Y aquí se especializan en niños que tienen mayor inteligencia. Sí, es el término general es sobredotación intelectual Sobredotación intelectual. y corresponde a puntajes con pruebas estandarizadas arriba de 130 de IQ. De IQ. El IQ es la forma de medir la inteligencia. De inteligencia, sí. ¿No? Y el promedio normal es de 100, más o menos. Ese es el promedio internacional, pero estamos hablando de un país como Inglaterra. Perdón, no te escuché. ¿Me puedes repetir lo que me dijiste? Que el 100 es el promedio internacional. El 100 es el promedio internacional. Pero estamos hablando de un país como Inglaterra. Ok, perdón. Y entonces ya arriba en México, por ejemplo. Está sobre 85. Ah, ok. Estas mediciones las realiza la Universidad de Cambridge. Ajá. Sí. Y a nosotros, pues obviamente, se supone que a principios del siglo XX
¿sí? Estábamos en 100, pero esa inteligencia ha ido decayendo. Ha ido decayendo. O sea, Sí. los seres humanos no estamos siendo más inteligentes, sino menos inteligentes. Depende de lo que es la cuestión de la disgenesia de la inteligencia. Sí, en un momento dado, la población que tiene menos inteligencia se multiplica más. Obviamente, el promedio va a disminuir. La gente menos educada tiene más hijos. Y la gente más educada tiene menos hijos. Lo tenemos por estadísticas y Ya, y baja el vemos promedio. que lo podemos ver que pues gente muy inteligente, gente que llega a los doctorados o que destaca, empresarios, pues no tienen más de 1 o 2 hijos. Claro, o se casan más tarde, Sí. o nunca se casan, o nunca tienen hijos. Entonces, esta situación pues Ya. va impactando en Al- que esa población pues va disminuyendo. Va disminuyendo. Ahora, pero 85 es el promedio en México, 100 es el promedio internacional. Sí. Aileen, ¿qué promedio tiene de IQ? Coeficiente intelectual. No sé, ¿lo puedo decir? Sí. Sí. Sí, se puede. Ella le hemos hecho varias mediciones, está sobre arriba de 150. 150 de coeficiente intelectual, cuando en México el promedio es 85, o sea que casi es el doble de inteligente del promedio mexicano. Sí. Esto, pues, obviamente crea los problemas que tú estás refiriendo, ¿no? Ajá. O sea, aburrición, aislamiento, bullying, ¿sí? Ajá. Y, pues, el que en un momento dado la familia crea que el problema es el niño, ¿no? Claro. Que hay que hacer algo y por lo general lo que reciben son terapias medicamentosas para disminuir la inteligencia. Imagínate, estamos de cabeza, estamos al revés. Porque a ti, Aileen, me imagino que te aburren las cosas, ya deja tú la escuela, en la vida en general, te deben probablemente aburrir cosas que a la mayoría de los niños de tu edad les parece muy divertido. Exacto, porque son cosas que, por ejemplo, yo ya sé o ya conozco, Ajá. y son cosas que, por ejemplo, otros niños no conocen. Ajá. Por ejemplo, ¿en qué te entretienes todo el día? La mayor parte de los niños les dan una tablet o les dan un teléfono y se ponen a ver ahí caricaturas o muñequitos o redes sociales o alguna película de Disney que se las ponen una y otra vez. No sé, ¿tú haces eso o cómo te diviertes? Yo normalmente hago diferentes cosas, como por ejemplo, en las noches tomo clases de chino y dependiendo del día voy cambiando la actividad. Ajá. Porque, por ejemplo, el jueves tomo karate, el viernes tomo natación, el miércoles tomo ciencias médicas y me voy turnando los diferentes y también hago diferentes deportes como gimnasia, natación, karate, surf, patinaje. Todo eso. Sí, ¿Y el chino cómo va? ¿Es mandarín o es cantonés? mandarín. Mandarín. Entonces, ¿ya fluyes en mandarín? Sí. ¿Sí? Puedes decir, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en el programa de radio. ¿Puedes decir eso? No, todavía no. Todavía no estamos tan avanzados. Ok, hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Radio Fórmula. Es que cuando vemos una flor de un color que no conocemos le tenemos miedo y empiezan los juicios y empiezan los problemas. Hoy tenemos a Aileen Mérida Lúa, que tiene 8 años de edad, es una niña súper dotada con 150 de coeficiente intelectual, ¿verdad? Sí. Según el último examen, 150. Sí, porque le hemos estado midiendo. Claro, cuando el promedio en México son 85, promedio mundial son 100. Está con nosotros Víctor Medina Rubio, su papá, y también Asdrúbal Almazán Meléndez, director general de esta escuela, el CEDAT, que es el Centro De Atención al Talento. De Atención al Talento, que fue fundada por ti, por tu esposa. Y por Andrew. Andrew es el primer caso de un niño que entró a la universidad a los 12 años en México. A los 12 años en la universidad. Entró a estudiar medicina y psicología simultáneamente. Actualmente él ya acaba de cumplir 30 años, tiene 14 títulos profesionales. Sí. ¿14 títulos profesionales? Sí, en Harvard, Yale, Wow. Oxford, en la Universidad de Cambridge también. ¿Y de niño tuvo problemas también en la escuela? Muchísimos, y fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención. Y no tenía, obviamente, el trastorno. No, nosotros decidimos estimularlo en vez de seguir pues las indicaciones médicas. Yo soy médico y igual que con Aileen me daba cuenta que aprendía todo. Entonces no tenía déficit de atención porque si yo le enseñaba de huesos, de músculos, me ponía atención. Claro. Pero en el kinder no.
Claro, el tema es que cuando tienes un niño o una niña muy inteligente, necesitas más estímulo. Un cerebro muy inteligente que no recibe el estímulo, que no recibe nueva información, puede convertirse incluso en un delincuente o algo muy peligroso, ¿no? Pues aquí la biología pues es muy importante. Sí. Y el caso de los niños sobredotados, si no se estimulan, estas características van disminuyendo. Sí, esta es importante porque a veces se piensa, ¿no? Si el sobredotado no se le atiende, va a ser un psicópata, ¿no? O sea, va a ser un problema, pero no es así. ¿No? No, por lo general... Simplemente baja su IQ. Baja su IQ, Okay. La sociedad se encarga de regresarlo a la media a través de las cuestiones sociales, ¿sí? El aislamiento, ¿sí? En algunos casos la farmacología, ¿no? Con los medicamentos, ¿sí? Entonces... la generalidad es de que pues todas estas capacidades disminuyen. Ya. Y eso es en seres humanos en general. Sí. O sea, nosotros si nos la vivimos viendo redes sociales y dándole el famoso scroll ahí con el dedito al celular todo el día en la tablet y todo, ¿a todos nos baja el coeficiente intelectual? Sí, sobre todo porque esto requiere de ejercicio, pero un ejercicio donde aprendas nuevas cosas, pero también el razonamiento. O sea, tenemos que ayudar a los niños a que piensen, ¿sí? A que discutan, ¿sí? A que todas estas habilidades con las que nacen, porque esto es genético, ¿sí? Se estimulen a tal grado que ¿sí? Cuando ya el cerebro termina el desarrollo, si la plasticidad cerebral ya se fija aproximadamente a los 18, pues ya nos quedamos con esa inteligencia. ¿Sí? Antes se creía que naces muy inteligente y te quedas de por vida así, pero no, ya se ha comprobado, sí hay pérdida de capacidades. Nosotros tenemos muchos estudios porque el CEDAT, además de ser un centro de diagnóstico, también es un centro de investigación. Ajá. El doctor Andrew ha formulado muchísimos estudios que ha presentado en otros países acerca de la inteligencia, ¿sí? Y ahí sí tenemos estudios prospectivos en 2 años donde niños que, al igual que Aileen, se les estimuló, sí, subieron el coeficiente. Pero también tenemos la contraparte, niños que diagnosticamos hace 3, 4 años y que pues obviamente se han dedicado a el videojuego, a la pérdida de tiempo, pues las capacidades ya están casi siendo historia. Wow, qué importante. ¿Ustedes tienen al profesionista más joven del mundo? Sí, Dafne es la psicóloga más joven del mundo. ¿Qué edad tiene Dafne? Ahorita tiene 23, pero ella se graduó de psicología a los 13 años. ¿A los 13 años se graduó de la carrera de psicología? Sí, en México. ¿Y luego qué hizo? Después hizo una maestría en el Tecnológico de Monterrey. Sí, después hizo otra maestría en la Universidad de Harvard, sí, en matemáticas, y terminó el año pasado de un doctorado en educación especial en la Universidad de Liberty en Estados Unidos. ¿Y qué edad me dijiste que tenía ahorita? Ahorita tiene 23, acaba de cumplir 23. 23 años, imagínate. Ahora, volviendo aquí con Víctor Mérida Rubio, papá de Aileen, niña superdotada, a los papás se les juzga mucho, ¿no? O sea, lo que me decías desde el principio, de que tú estás haciendo lo que el doctor nos está comentando, dices, es una niña muy inteligente, vamos a estimularla, necesita más información para que no se aburra y para que alcance su máximo potencial, pero se les juzga mucho, ¿verdad? Sí, claro, como papás, al final de cuentas, una de las cosas que nos critican, ¿no? Es lo que te decía, como las maestras, de estarle enseñando cosas nuevas, es algo que no tendría que estar aprendiendo el corazón, riñón, sistema respiratorio. Pero no estás obligando a Aileen a que lo aprenda, ella quiere aprender. ¿A ti te gusta aprender de eso, no, Aileen? A mí me gusta aprender como la biología, ciencias, la astronomía, me gustan mucho. Son la física, las matemáticas. Me gustan mucho porque son importantes. Las matemáticas son muy importantes para todo porque se utilizan para la física, se utilizan para saber qué puedes comprar, se utilizan para muchas cosas. Aileen, yo nunca aprendí el trinomio cuadrado perfecto. No sabes cómo me reprobaban en matemáticas. A ver si tú me lo explicas un día, a ver si lo acabo de entender en mi edad adulta. Yo sufría con las matemáticas. ¿Tú no sufres con las matemáticas? No tanto. A mí el maestro apuntaba en el pizarrón y todavía yo no acababa de entender y borraba todo y se iba lo que seguía y decía, y él, la semana que entra tenemos examen, y yo, ¡ah! Y dejaba problemas de tarea y yo no sabes cómo sufría. No podía con las matemáticas. Tú sí puedes.
Sí, a mí me gustan mucho tanto las matemáticas como la biología. Me gusta estudiar tanto la vida. Son las cosas que más me gustan. Sí, la astronomía, ¿te gusta ver sobre las galaxias, sobre los planetas, vida en otros planetas, a lo mejor por ahí, los multiversos, los hoyos negros, todo eso? Así es. Sí, ¿qué es lo que más te gusta así del universo, lo que has aprendido, lo que más te ha fascinado? Me gustan mucho las constelaciones y también ahora que fui a Chile aprendí que en muchos lugares, por ejemplo, son importantes los símbolos. Ajá. Por ejemplo, en Chile es la chacana, que es una palabra en quechua. Ajá. Que significa la entrada a los 3 mundos, porque es como una cruz que tiene como escaleras. Sí. Y pensaban antes que era el centro donde nosotros vivimos, arriba y abajo. Entonces, por eso es muy importante y dicen que es una constelación también, incluso. Ya, el quechua es el idioma de los incas. La verdad no sé muy bien, pero es un idioma. Sí, una lengua. Una lengua. Bueno, te encanta aprender de todo eso. Ahora, ¿tú vas a la escuela de qué hora a qué hora? Ahí en el CEDAT. Voy de 7:50 u 8. Ajá. A 7, de lunes a miércoles, de 8 a 7. Ajá. Y de jueves para viernes de 8 a 5. O sea que vas a la escuela mucho más horas que el promedio, que los niños normales. O sea, no normales, pero todos somos normales. Que los niños tradicionales, que la escuela tradicional. Así es. ¿Y no te aburre estar todo el día en la escuela? No, es divertido estar ahí y saliendo de la escuela tomo actividades. Ajá. Como gimnasia, natación, karate, patinaje y no incluso solo entre semana. También los sábados y los domingos tengo clases de patinaje, de gimnasia. ¿No te cansas? No, es divertido. ¿Te gusta? Si te pusieran en una escuela tradicional que entras a las 8 de la mañana y sales a la 1 de la tarde y luego ya te vas a tu casa a jugar y a ver la tele, ¿preferirías eso? ¿O estás bien así como estás ahora? Prefiero como ahora estoy. Como ahora. Hay críticas, ¿verdad? Algunos a los papás de niños superdotados que dicen, oye, ¿y por qué lo tienes en la escuela todo el día? Sí, claro, es un tema difícil de hablar en realidad, porque muchas veces, insisto, ven que nosotros le estamos presionando o la presión social y familiar, ¿no? De decir, no, bueno, para eso querías un hijo, para poder dejarlo en la escuela, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, para nosotros es más importante que ella esté contenta, que ella esté feliz. Algo que nos gustó mucho de esa edad es exactamente el hecho de que puede estar en un ambiente donde está feliz y está contenta, ¿no? Sí. Y que la pueden seguir estimulando, porque a veces como papás pues no tenemos todo el conocimiento. Claro. Hay cosas que no nos enseñan o que podemos limitarla, ¿no? Claro, y con otros niños similares a ella, ¿no? Que ese es el tema de juntar a niños muy inteligentes en el mismo lugar. Sí, es muy interesante porque los niños sobredotados hablan de cosas que pues normalmente no se tocan en por ejemplo escolar. Pues no sé, astronomía, ¿no? Uh-huh. O sea, química, ¿sí? Los niños hablan de química, hablan de filosofía, ¿sí? Política, incluso tenemos ahí a veces debates, ¿no? Entre los niños. ¿En serio? Sí, en las épocas de elecciones es complicado porque pues ya unos dan sus argumentos, pero chiquitos, ¿no? O sea, ya de niños 8 años. 8, 9 años están, sí, pues debatiendo, ¿no? Sobre por qué hay que votar por alguien. O sea, es muy interesante. Pero hubiera sido muy interesante escuchar un debate político de niños aquí en el programa cuando estábamos en las elecciones. O es más, en cualquier momento podemos hacerlo, ¿eh? Todo esto en un momento dado estimula, ¿no? Porque el niño sobredotado en un ambiente regular pues no tiene dónde hacer eco. O sea, claro. ¿Para qué aprende de constelaciones? ¿Para qué aprende de química, de los átomos, de las uniones entre los átomos? No le entienden, claro. No le hacen caso. Aparte, estudian cosas que tienen que ver con los 2 hemisferios del cerebro, o sea, con los 2 lados del cerebro, izquierdo y derecho, porque tú eres buena en las matemáticas, te gustan las matemáticas, la física, la astronomía. La biología, ok, que eso es normalmente como lado izquierdo del cerebro, como lo más lógico, lo más científico, pero también te gusta la música. Toco piano y guitarra y voy a iniciar con violín. Piano, guitarra y violín. Sí. En piano he tocado diferentes canciones, como la de Believer. Estoy empezando a tocar una de Beethoven que
es la de Virus. Ajá. Y también he estado empezando como una de... Para Navidad voy a iniciar como una de Carol of the Bells. Ya. ¿Y hablas inglés? ¿Hablas mandarín? Hablo chino, mandarín, inglés Ajá. y español, que es mi lengua materna. Sí, sí, yo hay días que ni español siento que puedo hablar. Depende de qué tan cansado ande. Oye, entonces aquí está el tema. Un niño superdotado tiene los dos lados del cerebro desarrollado. Derecho, que es como el artístico, el izquierdo, que es el más lógico. Sí, aquí dentro de las investigaciones, incluso muchas de las universidades top están valorando mucho sobre la cuestión de que hay que estimular a la gente hacia todas las áreas. ¿Sí? Y lo vemos como, por ejemplo, el desarrollo de Leonardo da Vinci. ¿Sí? El caso con el CEDAT, tenemos 3 egresados de Harvard, pero ellos se han preparado en muchas áreas. El doctor Andrew, él es médico, también es psicólogo, pero también le gustó la administración, por ejemplo. Sí, es egresado de la Universidad de Yale en administración avanzada. Sí, le gusta el arte. Sí, tenemos sí. a Daphne, que ella también se va a dar a los dos lados. Ella le encantan las matemáticas, tiene un gran desarrollo en matemáticas y le gusta cantar. Y le gusta lo artístico, sí. Sí. Pues Albert Einstein era así, justamente. Sí. Hablaba de filosofía, de espiritualidad y hablaba de ciencia. Sí. Buckminster Fuller, que es uno de los grandes genios de la historia, que también era un genio en la física, en las matemáticas y en la parte artística. O sea, y la unión de los dos lados del cerebro crean una inteligencia superior todavía. Fortalecen la inteligencia. Fortalecen la inteligencia. Obviamente no podemos ir más allá de lo que partimos con el área genética. Ya, El entiendo. objetivo es estimular, pues para que cuando llegue el momento, pues se queden con la mayor cantidad de puntos de Claro. su inteligencia, pero además la estabilidad emocional. Eso es muy Esa importante. parte es la más importante. Y nosotros, el centro es psicológico. Ajá. Cada grupo lo maneja una psicóloga. Ya. Los Muy bien. programas se van dando principalmente hacia el área emocional, que tengamos niños estables, contentos. Sí. Hoy se nos acaba el tiempo. ¿Dónde podemos encontrar, si alguien está escuchando y quiere saber más sobre el CEDAT, en dónde los encuentran? En la página del CEDAT, sí, ahí directamente www.cedat.com. Ok, perfectamente. Oye, Ailín Mérida Lua, superdotada de 8 años, pianista, trilingüe, matemática, física cuántica, a lo mejor un día. ¿Cuál va a ser tu profesión? ¿A qué te quieres dedicar? Me gustaría ser astronauta, Ajá. empresaria, bióloga y como de hobby gimnasta y surfista. Ándale, de hobby, nada más.